Este es uno de los motores a reacción más potentes del mundo, y de hecho funciona a temperaturas 250 grados Celsius más calientes que el punto de fusión de los materiales que lo componen. Está a 1200 grados. La pregunta es, ¿por qué un motor a reacción no se derrite totalmente? Estamos justo en los límites de las leyes de la física. Increíble. Está a la misma temperatura ahora que tendría dentro del motor a reacción. Pero aquí están líquidos. Cada vez que subo un avión pienso, esto no va a funcionar. Y sin embargo funciona. Ahora mismo hay más de 10.000 aviones en el cielo impulsados por motores como estos. Quizás vayas en uno en este momento, pero ¿cómo es que funcionan? Este es un motor a reacción, específicamente un motor turbofán. Al frente tiene este ventilador gigante. Durante el despegue, estas aspas giratorias empujan 1.3 toneladas de aire hacia atrás cada segundo, y alrededor del 10% de ese aire se comprime. Los compresores empujan el aire hacia cámaras cada vez más estrechas. Comprimen el aire hasta aproximadamente 50 veces la presión atmosférica. Y solo al hacer eso, el aire se calienta hasta unos 600 grados Celsius. Este aire comprimido se introduce luego en la cámara de combustión, donde se rocía combustible a través de un anillo de boquillas y se enciende. Esa reacción química libera mucho calor, por lo que la temperatura sube a alrededor de 1500 grados Celsius. Y ahora tenemos este gas a alta presión proveniente de la cámara de combustión que quiere expandirse y que ahora tiene una cantidad increíble de energía térmica. Pero entre la cámara de combustión y el aire exterior se encuentra esto: filas de álabes de turbina. Para que el gas se expanda y salga, necesita empujar esos álabes de la turbina. Y al empujar los álabes, es como transferir su energía al motor. Es aquí de donde realmente proviene toda la potencia. En los jets modernos, al despegar, cada álabe de la turbina de alta presión genera tanta potencia como un auto de Fórmula 1. Y hay 68. A medida que el gas pasa por la turbina y la boquilla, su presión disminuye de unas 50 atmósferas a una y se expande casi 20 veces. Y eso hace girar los álabes de turbina hasta 12.500 revoluciones por minuto. El ventilador que empuja todo el aire hacia atrás y todos los compresores que comprimen el aire, todo eso es impulsado por las turbinas de aquí atrás. Es una forma algo chistosa y muy poco intuitiva de pensar en un motor. Lo que ocurre en la parte trasera es lo que realmente impulsa todo enfrente. A medida que los gases de escape calientes son expulsados por la parte trasera del motor, lo empujan hacia adelante, generando empuje. Pero ¿sabías que en un avión de pasajeros moderno esto representa menos del 20% del empuje del motor? La mayor parte del empuje, más del 80%, proviene simplemente de ese gran ventilador en la parte delantera del jet. ¿Recuerdas que solo el 10% del aire entrante se comprime? El otro 90% rodea todo eso. Simplemente es impulsado hacia atrás por el ventilador, rodea el núcleo del motor y sale directamente por atrás. El ventilador empuja el aire hacia atrás y el aire empuja el ventilador hacia adelante. Así se obtiene el 80% del empuje. Básicamente es una enorme hélice con tobera. Pero, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no comprimir todo el aire entrante para que pase por la cámara de combustión y las turbinas? Bueno, algunos aviones de combate hacen exactamente esto y hace que los motores sean muy potentes, pero también son terriblemente ineficientes. Para entender por qué, recuerda que el impulso que empuja el avión hacia adelante es igual al cambio en el movimiento del aire hacia atrás. Así que hay opciones. Por ejemplo, se podría empujar el doble de aire hacia atrás a la mitad de velocidad o se podría empujar la mitad de aire hacia atrás al doble de velocidad. Ambas van a generar exactamente el mismo impulso, pero la energía cinética del aire es proporcional a v al cuadrado, por lo que se necesita 4 veces más energía para acelerar el aire en el segundo caso y mucha de esa energía se desperdicia en el escape. Idealmente se busca empujar la mayor cantidad posible de aire hacia atrás con solo un pequeño cambio en la velocidad. Por eso los jets se han hecho cada vez más grandes con los años. Y la creciente fracción de aire que se deriva tiene el beneficio adicional de que rodea los gases de escape calientes, lo que reduce el ruido que produce el chorro. Pero hay otro factor importante cuando se trata de la eficiencia del motor, que es la temperatura. A una altitud de alrededor de 35.000 pies, el aire exterior está aproximadamente a menos 55 grados Celsius, mientras que dentro del motor supera los 1500 grados Celsius. El gas caliente a alta presión dentro del motor busca expandirse hacia el aire exterior, mucho más frío y de menor presión. Esa diferencia es la que hace que el motor convierta el calor en trabajo útil.
Pero hay un límite fundamental en cuanto a la cantidad de trabajo que un motor térmico puede obtener de eso, es la eficiencia de Carnot. Es igual a 1 menos la temperatura del aire frío exterior dividida entre la temperatura del gas caliente dentro de la cámara de combustión. Y, al observar esto, se puede mejorar la eficiencia del motor de dos maneras: volar donde el aire es más frío o aumentar la temperatura en la cámara de combustión. Pero un problema con eso es que convirtió el interior de un motor a reacción en uno de los entornos más hostiles que hemos construido, dentro del cual la maquinaria tiene que sobrevivir. Mantener un álave de turbina entero e intacto dentro de un motor es como poner un cubo de hielo en el horno, encenderlo al máximo, ir al trabajo, regresar después de 8 horas y encontrarlo completamente congelado. Eso intentamos hacer dentro de ese motor. Suena absurdo. No solo los álabes de turbina se encuentran en una corriente de gas que supera los 1500 grados Celsius. Además, están girando a 12.500 revoluciones por minuto, con la punta de cada álave cortando el aire a casi 1900 kilómetros por hora. Ahora, cada álave intenta volar en línea recta, pero se ve obligado a girar en un círculo, o sea que algo tiene que jalarlo hacia adentro constantemente. Esa es la fuerza centrípeta. Si se toma un álave de turbina de alta presión típico de 300 gramos y se hace girar a esa velocidad y radio, la fuerza que lo jala tiene que ser equivalente al peso de 20 toneladas métricas. Es más o menos el peso de 2 autobuses londinenses de 2 pisos tirando de cada álave mientras gira. Todo mientras están al rojo vivo. Para empeorar las cosas, a estas temperaturas, el oxígeno tiende a reaccionar con el metal de los álabes. Y además, el aire que pasa velozmente por el motor a menudo lleva polvo, arena y contaminantes que pueden dañar y erosionar las superficies internas. Y de alguna manera, estos álabes tienen que soportar este castigo durante millas de horas de vuelo, sin deformarse, agrietarse o fallar. Realmente determina qué tan eficiente puede hacerse el motor, porque no se puede calentar tanto el motor que los álabes no puedan soportarlo. Ellos determinan la temperatura máxima de la cámara de combustión y, por tanto, la máxima eficiencia que se puede alcanzar con un motor a reacción. Entonces, ¿qué tipo de metal podría sobrevivir a estas condiciones? Enviamos a Emilia, productora de Veritasium, al Departamento de Ciencias de Materiales y Metalurgia de la Universidad de Cambridge para poner a prueba distintos metales. Este es el acero. Esta es la muestra de acero, sí. Ok. Vamos a empezar con unos 200 megapascales, que es más o menos comparable a parte del estrés que experimentan estos componentes en aplicaciones reales. Aplicaremos esa tensión y luego aumentaremos lentamente la temperatura. Este es un acero dulce, es relativamente fuerte y fácil de moldear en formas complejas. Parece una buena opción para un álave de turbina. Al principio, con esta carga y estas bajas temperaturas, se mantiene bastante bien. Básicamente, estamos tirando de todos los átomos dentro del metal, no estamos rompiendo ni formando ningún enlace. Solo estamos haciendo que se flexionen y eso cambia levemente el espacio entre los átomos. Como resultado, el metal se alarga un poco. Este cambio en el tamaño, concretamente el cambio por unidad en la longitud, es lo que llamamos deformación. Es importante señalar que en esta etapa el material se comporta de manera elástica. Si quitamos la carga en este momento, simplemente regresa a su tamaño original. En un motor ocurrirá cierta deformación elástica como esta. No puede ser demasiado grande o causar problemas. Pero lo que no queremos es la deformación plástica, que la forma cambie permanentemente. Y eso es exactamente lo que sucede a medida que vamos aumentando la temperatura. Se está calentando. Esto es un poco de óxido. Ahí está. ¿Ves cómo empieza a deformarse? Conforme la estructura metálica se deforma permanentemente, los enlaces se rompen y vuelven a formarse. Pero esto no es inmediato. Así que le pedí a Henry, nuestro ingeniero mecánico, que lo demuestre. Como puedes ver, tenemos un montón de burbujitas y, de manera natural, se agrupan en esta formación hexagonal. Y en realidad hay muchos materiales que tienen estructuras atómicas como esta, pero se puede ver que no es perfecta. Por ejemplo, aquí se puede ver que hay un medio plano extra de átomos, o en este caso, burbujas. Esto se llama dislocación de borde. Y esto se pone interesante cuando intento separar esta balsa. Mira esas pequeñas líneas oscuras que se mueven de un lado a otro. Esas son dislocaciones y se desplazan a través de la retícula. Cuando la dislocación se mueve, esto hace que un plano de burbujas se deslice sobre el otro, lo que desplaza la estructura exactamente a un espacio. Pero no hay solo una dislocación, hay muchas, y en conjunto su movimiento produce cambios dramáticos en la forma general. Eso es justo lo que está pasando aquí.
En las partes donde el estrés es suficientemente alto, miles de millones de dislocaciones se mueven e interactúan. El acero se deforma de manera continua bajo esta carga constante en un proceso llamado fluencia lenta. Se necesita energía para romper enlaces atómicos mientras una dislocación viaja por la retícula. Entonces, cuando aumenta la temperatura y los átomos adquieren más energía térmica, ya no se requiere tanto esfuerzo para romper estos enlaces, lo que facilita el movimiento de las dislocaciones. El metal se vuelve efectivamente más blando. Ahora la resistencia del acero disminuye tanto que la deformación por fluencia lenta, dependiente del tiempo, da paso a una deformación rápida. A medida que se estira, su sección transversal disminuye rápidamente y finalmente el metal restante ya no puede soportar la carga. Se podría intentar hacer pruebas similares con otros metales, como esta aleación de titanio. El titanio es más o menos la mitad de denso que el acero. Se debe sentir un poco más ligero. Sí, muchísimo más ligero. Si hiciéramos los álabes de la turbina de titanio, cada álabe sería mucho más ligero y eso reduciría las enormes fuerzas centrípetas que experimentaría. Así que parece una gran elección. Y al principio funciona bastante bien. Está a 100 grados. Está resistiendo. Pero a medida que la temperatura aumenta, O puedo ver algo que brilla. Está rojo. ¡Oh, mira esto! Está ¡Ah, rojo! ya se fue! igual que el acero, su resistencia disminuye rápidamente con el aumento de la temperatura. Eso pasa con la mayoría de los metales. Sin embargo, el primer motor a reacción, que data de 1941, utilizaba álabes de acero. Lo diseñó el piloto e ingeniero británico Frank Whittle. Su motor impulsó el primer vuelo de un avión a reacción británico, el prototipo Gloster E-2839. Cuando un colega le dijo emocionado a Whittle, «Frank, vuela», él respondió con ironía, «Pues para eso se diseñó, ¿o no?». Pero el prototipo de Whittle tenía dos defectos importantes. El primero era que el gas dentro del motor solo alcanzaba temperaturas de alrededor de 780 grados Celsius, una de las razones por las que era ineficiente. Y el segundo era que solo podía volar hasta 10 horas. Si volaba más tiempo, era muy probable que las piezas dentro del motor fallaran. Estos dos problemas se debían en gran medida a los álabes de acero de la turbina. Algo que se me ocurrió es, ¿por qué no los hacen de tungsteno? Pues el tungsteno solo se funde hasta los 3400 grados Celsius, que es más del doble de la temperatura dentro de un motor a reacción moderna. Pero el tungsteno también es increíblemente denso, alrededor de 2,5 veces más denso que el acero, y además es frágil, lo que dificulta su fabricación. Y usar un material tan pesado no solo sería un problema para el álabe. Los componentes que sostienen el álabe en el motor también tendrían que soportar cargas más altas, muy superiores de lo que por ahora pueden aguantar. Se puede optimizar una cosa, como el punto de fusión, u otra, como la resistencia o el peso, pero la turbina lleva cada variable al límite. Entonces, ¿de qué están hechos realmente estos álabes? Bueno, para averiguarlo, fuimos a la instalación de fundición de precisión de Rolls-Royce en Derby, y resulta que las partes metálicas más avanzadas del mundo inician su vida como algo sorprendente. ¿Qué son esas cosas rosa y verde de ahí? Ven, te lo Vale, muestro. bien. Te lo muestro. Estoy viendo muchas cosas interesantes aquí. ¿Qué es todo eso? ¿Por qué se ve así? Apenas entro a esta sala y huele a cera. Claro, Huele a fábrica de velas aquí. totalmente. La fundición a la cera perdida es una tecnología muy antigua. Nuestros ancestros utilizaron la fundición a la cera perdida para fabricar joyas y armas durante milenios. Aquí lo perfeccionamos para hacer álabes de turbina. Está muy loco. Esto no es para nada lo que pensé que sucedió. Los álabes de turbinas me parecen una de las cosas más avanzadas tecnológicamente. Sí, Y sin embargo, esta fábrica utiliza cera como punto de partida. lo que van a ver durante nuestro recorrido hoy es que en realidad es un proceso altamente tecnológico. Este es el molde del patrón de cera. Así es como un álabe de turbina comienza su vida. Esto es lo que va a ir dentro del patrón de cera. Un centro de cerámica. Esto va a formar el hueco dentro del álabe. Lo que estamos viendo es que estamos inyectando el molde. Y así es realmente como inicia la vida de un álabe de turbina. Esto es genial. Notarás que muchas de estas características, como el perfil aerodinámico y las superficies anulares, no se modifican más. Lo fundiremos y permanecerá tal cual cuando vaya al motor. Cada superficie tiene que ser perfecta porque esta cera es lo que se convierte en álabe. Kim es la persona quien ensambla los patrones de cera. Ella es la responsable de sacar el producto del molde y se asegura de eliminar cosas como las marcas del molde, donde se unen las partes del molde dejan una pequeña rebaba. En todo ensamblaje de cera, la clave es la uniformidad. Cada pequeña imperfección en la cera se convertiría en un defecto en el metal, así que esto requiere muchísima habilidad.
El paso siguiente es unir ese patrón de cera al rodete para crear el ensamblaje. Estoy pensando una cosa. ¿No deberían hacer esto con un robot? ¿No? Sí, Como- sí. Rolls-Royce tiene unidades donde hacen esto con robots, pero la nuestra en particular está muy enfocada en generar esos nuevos productos. Y nos es mucho más fácil trabajar con seres humanos para desarrollar ese método de fabricación que va a traer la próxima generación de productos. Seguro, se puede ver la habilidad. Es Totalmente. fenomenal. Yo haría un desastre. Totalmente, yo también. ¿Quieres intentar? No. Cuando el ensamblaje de cera queda perfecto, pasa a la siguiente etapa. Todo lo que es de cera se convertirá en aire, espacio negativo, se convierte en cavidad. Luego llenaremos ese aire con metal. Con este ensamblaje de cera hay que construir una carcasa. La carcasa está compuesta por muchas capas. Es un sistema de carcasa a base de circonio. La vamos a sumergir en una lechada primaria, delgada como un jarabe ligero o una miel fina. Ah, sí. Y está diseñada para mapear todas esas características geométricas tan complejas. Hermoso. Es como hacer glaseado. Esa es justo la analogía que usamos. Es como si pusieras glaseado sobre un bollo o un pastel. Necesitas espolvorearlo con un poco de azúcar después, si no, todo se va a deslizar desde arriba. Ya le aplicamos la lechada, va a quedar una capa uniforme. La escurrimos, nos aseguramos de que sea delgada y pareja y luego la lijamos. Así fijamos esa capa. Genial. ¡Wow! Luego se seca el aire durante muchas horas y entonces podemos crear las capas de respaldo. Las capas de respaldo son de una mezcla mucho más espesa, más como una melaza, y la arena es mucho más gruesa como azúcar granulada. Y vamos a poner 4, 5 o incluso 6 capas para reforzar, porque necesitamos un molde que pueda soportar los parámetros de fundición a los que lo sometemos. Esto lleva mucho trabajo. Luego la cera se derrite y el molde se cuece. ¡Ah, sí! Increíble. Se limpia y se prueba para asegurarse de que no tenga grietas. Al final, esta carcasa estará preparada para contener metal fundido. Este es un lingote de aleación que va a llenar el hueco del molde. Solo esta cantidad de metal va a llenar el hueco de este molde. No parece suficiente. Esta es una aleación de níquel. Las primeras utilizadas en motores a reacción se desarrollaron en los 40. Al agregar cromo y cobalto, los ingenieros crearon aleaciones que podían soportar de 800 a 900 grados Celsius, aproximadamente 100 grados más que el acero utilizado anteriormente. Y estas aleaciones pudieron mantener su resistencia durante miles de horas, mejorando su vida útil 10 veces. Pero el verdadero avance llegó cuando añadieron un toque de aluminio. Quisimos ver cómo se comportaba en las mismas condiciones de laboratorio que el acero y el titanio. ¿A qué temperatura está ahora? Está a 700 grados. 700, muy lejos del acero. Muy lejos del acero. Está a 800 grados. 800, sí. De hecho, alrededor de esta temperatura se está volviendo más fuerte. Pero, ¿por qué calentar un metal lo haría más fuerte? Cuando estas aleaciones de níquel se usaron por primera vez en los motores a reacción, no se sabía. Pero unos 10 años después, con los avances de los microscopios electrónicos, los ingenieros pudieron ver qué ocurría dentro. Al acercarnos a la aleación, aparece un patrón. La microestructura no es uniforme. Parece más bien una retícula urbana formada por cuadras y calles. Solo que cada manzana es tan pequeña que se podrían alinear 300 en el ancho de un cabello humano. Sorprendentemente, tanto las calles como las cuadras están formadas por los mismos átomos, sobre todo níquel con un poco de aluminio. Incluso tienen la misma estructura cristalina, una roja de pequeños cubos con átomos situados en las esquinas y en el centro de cada cara. La única diferencia es que los átomos están dispuestos de una manera algo distinta. En la estructura de las calles, el aluminio y el níquel pueden ocupar cualquier lugar. No hay secuencias repetitivas de cubo a cubo. Esto se conoce como fase gamma. Pero en las cuadras, el aluminio siempre ocupa las esquinas y el níquel las caras. Y hay un patrón perfecto que se repite cubo a cubo. Esto es la fase gamma prima. Y es esta diferencia la que resulta crucial cuando una dislocación intenta deslizarse por la retícula. En las calles, este movimiento es sencillo. Cada capa de átomos puede deslizarse sin problema sobre la siguiente sin alterar la estructura que queda detrás. Pero al intentar hacer lo mismo en las cuadras, se estaría cambiando el orden de los átomos. El níquel y el aluminio terminan en lugares incorrectos. Eso requiere energía, por lo que la retícula se resiste. Cuando una dislocación que se mueve por las calles se topa con una cuadra, se atora,
y eso es lo que hace que esta aleación sea tan fuerte. Pero si la fuerzas y la tensión aumenta lo suficiente, la dislocación finalmente puede abrirse camino. El truco está en que esta dislocación deja la red en un desorden de alta energía, tal que la única forma en que puede seguir moviéndose es si hay una segunda justo detrás que vuelva a poner todo en orden. En la fase gamma prima, las dislocaciones tienen que viajar en pares, llamados superdislocaciones. Necesito la creación de esas superdislocaciones y necesito esa tensión muy alta para que puedan deslizarse. Por eso la resistencia es muy alta comparado con las otras aleaciones. Lo que sucede es que al final, como se están deslizando a través de esa gamma prima con dos dislocaciones, a medida que la temperatura aumenta, estás agregando cada vez más energía térmica al material y los átomos van a vibrar cada vez más. Entonces, es probable que mientras hago esto y estoy oscilando entre 3 dimensiones, la energía térmica haga que me deslice hacia abajo, en lugar de deslizarme en un solo plano. Si uno se desliza hacia abajo, ya no está en el mismo plano. Imagina que estuviéramos parados en fila, y la única forma en la que puedes moverte es si yo te empujo, ¿no? Yo sigo empujándote, y de repente te caes. Si ahora intento empujarte, ya no te encuentro. Ya no estás frente a mí, tus hombros ahora están debajo de mí. ¿Pero por qué me empujas? Debí haber usado el ejemplo donde tú me empujas a mí, pero bueno. Pero es justo eso, es la analogía perfecta. Ya no hay nada que me empuje, yo ya no puedo hacerlo. Ahora tienes estas dos dislocaciones que están en planos distintos, por lo que ya no pueden moverse juntas, y como resultado, ambas están atoradas. Y puedes ver ese efecto en esta gráfica. Mientras que la resistencia del acero y el titanio disminuye, en la superaleación de níquel alcanza un pico. Eso se debe a que la energía térmica adicional permite que más dislocaciones cambien de plano y se separen. Es eso lo que detiene el movimiento de las dislocaciones. Pero si gamma prima es tan fuerte, ¿por qué no hacemos todo el álave con ella? Bueno, esa resistencia tiene un costo. Gamma prima detiene las dislocaciones de manera tan efectiva que se vuelve frágil. Solo se necesita una grieta o un impacto repentino para ocasionar una falla súbita. Entonces, el verdadero truco está en encontrar el equilibrio adecuado entre tener suficiente gamma prima para atrapar las dislocaciones y prevenir esta fluencia, pero también suficiente gamma para que la aleación sea dúctil y se pueda doblar sin romperse. Y en nuestra prueba se puede ver exactamente cómo se desarrolla eso. 1000 grados y aún nada. Aún nada. Ahí está. Dios mío. Son 1100 grados Celsius. Se estira. Todavía se mantiene, ¿no? Lo está haciendo bien. 1200 grados Celsius. 1200. Aquí el programa de temperatura se detiene. Y aún sobrevive. Resiste. Pero si elevas la temperatura demasiado, incluso esta aleación alcanza sus límites. El deslizamiento cruzado es más fácil. Las dislocaciones en pares ahora pueden saltar juntas entre los planos, y los cubos ordenados de gamma prima se empiezan a disolver. Las dislocaciones se liberan y finalmente cede. ¿O puede que se rompió? Sí, se rompió. Pero no es solo la resistencia lo que hace especiales a estas aleaciones. Cuando se calienta la aleación, el aluminio en la superficie reacciona con el oxígeno para formar una capa delgada y continua de óxido de aluminio. A diferencia de los óxidos frágiles que se forman en otros materiales como el acero o el titanio, esta capa permanece intacta en altas temperaturas, protegiendo el metal subyacente. Y al agregar otros elementos se pueden ajustar estas superaleaciones, cada uno aporta una propiedad específica que buscamos. La mayoría de las superaleaciones modernas contienen hasta 10 elementos diferentes cuidadosamente equilibrados en sus abundancias relativas para lograr las propiedades deseadas. El cromo mejora la resistencia a la oxidación y la corrosión. El cobalto, titanio, niobio, tántalo y vanadio ayudan a estabilizar la fase gamma prima. El molibdeno y el hierro refuerzan la matriz gamma. Y luego está el renio. El renio tiene uno de los puntos de fusión más altos de cualquier metal, 3180 grados Celsius. Solo lo supera el tuxteno. En la superaleación de níquel, ralentiza los reajustes de escala atómica, mejorando la resistencia de la aleación a la deformación, incluso en temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Es uno de los elementos más raros de la corteza terrestre, con menos de una parte por 1000 millones. Y más del 80% de lo que extraemos termina aquí, en los motores a reacción. Pero incluso con estos avances en la química de aleaciones, todavía hay un problema fundamental. Y es que los metales son cristalinos. Todos los metales que ves, desde la punta de este bolígrafo hasta la cuchara en mi café, están compuestos por millones de pequeños cristales unidos entre sí. Son como los granos de este terrón de azúcar. Si lo aplasto, no es como si hubiera roto un solo cristal. Simplemente lo separé. Los límites entre los granos son el punto débil, y lo mismo pasa en un metal.
Si ampliamos las estructuras gamma y gamma prima, se ve algo así. Un cristal es básicamente una retícula tridimensional de átomos todos alineados en la misma orientación, pero los cristales en sí tienen distintas orientaciones. Donde se unen, sus retículas no se alinean, y esa incompatibilidad deja más espacios abiertos y enlaces rotos, y también se generan defectos como vacantes e impurezas, todo lo cual convierte a los límites de grano en el punto más débil. Y esto también tiene otra consecuencia: facilita el movimiento de los átomos a lo largo de los límites. Se convierten en una especie de autopistas para la difusión atómica. Esto se vuelve aún más problemático a altas temperaturas cuando los átomos tienen más energía para moverse. Súmale tensión, como las enormes cargas centrífugas en un álave de turbina, y los granos pueden comenzar a deslizarse unos sobre otros. Toda la estructura se deforma lentamente, estirándose como caramelo caliente. Mientras tenga granos, se deformará y fallará con mucha más facilidad. Y ese es un problema muy difícil de resolver porque normalmente mientras se enfría una aleación fundida se empiezan a formar pequeños cristales por todo el líquido. Y hay que encontrar una manera de controlarlos. Este es uno de nuestros hornos. Todos se calientan por inducción. No hay ningún tipo de gas ardiendo ni nada por el estilo. Y todos son de vacío. Solo fundimos en vacío, en ausencia de cualquier atmósfera, pero especialmente oxígeno que, por supuesto, en lo metalúrgico nos causaría todo tipo de problemas con óxidos. Se comienza vertiendo una superaleación fundida en un molde de cerámica montado verticalmente a casi la misma temperatura que la del metal fundido. El molde se llena de abajo hacia arriba. En el fondo del molde se encuentra una placa de cobre enfriada por agua. Su superficie tiene un patrón de diminutas ranuras que actúan como puntos de nucleación para que los primeros cristales comiencen a formarse. Es aquí donde comienza la solidificación. Luego, todo el molde desciende lentamente fuera de la zona caliente para que la solidificación continúe en una sola dirección. Es un proceso muy lento que dura varias horas. Una vez que termina, la máquina gira y empuja el molde terminado hacia arriba por el otro lado. ¡Oh! ¡Wow! Nuestras temperaturas de fundición son de aproximadamente 1500 grados Celsius. Es más o menos la misma temperatura que tendría dentro del motor a reacción. Es absurdo. Estás fabricando los álabes de turbina a la misma temperatura a la que van a operar, pero aquí están líquidos. Ahora, si solo hiciéramos eso, terminaríamos con un álabe que se vería así. Este es un álabe solidificado direccionalmente. Y lo que tal vez puedas ver aquí es el contraste entre los granos. Todos estos son cristales diferentes, pero están alineados en este eje del álabe, lo que lo hace significativamente más fuerte que una aleación fundida donde todos los cristales están separados entre sí. ¿Entonces son cristales individuales? Son cristales individuales. Sí, absolutamente. Estamos viendo cristales Wow. a un nivel más macro, cuando normalmente hablábamos de cristales a un nivel micro. En una turbina en rotación, el álabe es traccionado en toda su longitud, con cristales columnares alineados a lo largo de este tramo. El álabe puede soportar esas tensiones de manera mucho más eficaz. No hay límites de grano que atraviesen el álabe y generen puntos débiles donde pueda agrietarse. Pero los científicos han encontrado una forma de hacerlo aún mejor. Si se agrega una curvatura encima de la placa de enfriamiento, ocurre algo extraño. El número de cristales columnares que logran pasar crecientemente. Y si se añade otra curvatura, sobreviven aún menos. Los ingenieros agregaron un conducto helicoidal conocido como pigtail, aquí en la parte inferior del molde. La función del pigtail es seleccionar el monocristal. La espiral va a ir eliminando todos los demás granos excepto uno. Vamos a tener un solo grano que luego crecerá a través de todo el álabe y lo moldeará como un monocristal, al menos en teoría. ¡Qué locura! Este es un iniciador unido a una espiral que hemos grabado para revelar esa estructura. Puedes ver que en la parte inferior se están comenzando a formar granos solidificados direccionalmente. Conforme subimos, se puede ver que esos granos solidificados direccionalmente siguen creciendo. Y luego, a medida que subimos por la espiral, los granos comienzan a ser descartados por las superficies superiores de la espiral, hasta que en la parte superior solo queda un monocristal, y eso permite que ese monocristal crezca a lo largo de todo el álabe. Impresionante. Y lo que deberíamos obtener al final es un álabe como este. Este es un álabe de un monocristal. Es muy impresionante verlo. El brillo es hermoso. Sí. Incluso cuando el álabe se ha solidificado, aún no está listo para el motor. Se calienta de nuevo casi hasta su punto de fusión, y eso puede sonar arriesgado porque pasamos todo este tiempo asegurándonos de tener un monocristal perfecto. Pero este calentamiento permite que los átomos se reorganicen lo suficiente para distribuirse bien
y formar la microestructura final deseada de las fases gamma y gamma prima, que hacen que estas superaleaciones sean tan fuertes. Y si fundirlo como un monocristal no fuera suficiente, la realidad es que la orientación de ese cristal también es de suma importancia. Así puede que hayas fundido esto como un monocristal, pero si la orientación del cristal está desviada un poco, obtendrás respuestas distintas a las tensiones dentro del álabe. Actualmente, después de décadas de desarrollo, más del 95% de los álabes pueden moldearse con éxito como monocristales. Piensa en lo increíble que es eso. Hemos pasado de un álabe de turbina que contenía alrededor de 50.000 granos de cristal a tener solo uno. Cuando creamos estas estructuras, no se solidifican formando un frente uniforme. En una escala microscópica, el frente de solidificación se asemeja a un bosque de diminutas ramas en forma de árboles llamadas dendritas que se abren paso en el líquido. A primera vista, parece un caos, millones de árboles individuales compitiendo por espacio. Hay hasta 10 elementos ahí, cada uno con su propia densidad y punto de fusión. Sin embargo, de alguna manera, cada uno de esos árboles se acopla exactamente a la misma red cristalina. El cristal final está compuesto por más de 6 por 10 a la 24 átomos. Eso es más estrellas de las que hay en el universo observable. Todos estos átomos repiten el mismo patrón, perfectamente alineados de raíz a punta. Esto transformó por completo lo que pueden hacer los motores a reacción. Los álabes de monocristal pueden soportar tensiones y temperaturas que destruirían las aleaciones comunes. Duran hasta 9 veces más frente a la fluencia y la fatiga térmica, y son más de 3 veces más resistentes a la corrosión que los álabes hechos con varios granos. Por eso los motores a reacción modernos ahora pueden funcionar por 25.000 horas entre revisiones mayores, algo que hubiera sido impensable antes. Y el impacto ha sido enorme. Entre 1960 y 2010, los aviones a reacción se volvieron un 55% más eficientes en el consumo de combustible, y en gran parte se debe a los avances en estas superaleaciones de níquel. En la década de los 60, volar era un lujo que pocos podían permitirse. Un vuelo de ida de Nueva York a París costaba $310, lo que equivale a unos $3.750 al día de hoy. Pero conforme los motores se hicieron más eficientes, capaces de soportar más calor y equipados con ventiladores más grandes, los aviones aumentaron su capacidad y distancia usando menos combustible. Los boletos se abarataron y el transporte aéreo se disparó. Hoy, en cualquier momento, hay entre 10.000 y 14.000 aviones en el cielo. Ese nivel de movimiento es posible gracias a estos álabes de turbina. En el horno, la superaleación de níquel supera a todas las demás muestras, resistiendo hasta 1200 grados Celsius. Pero espera, siguen siendo 300 grados menos que la temperatura dentro de un motor a reacción. ¿Por qué no se derriten los álabes? Bueno, hay dos últimas capas de defensa. La primera está integrada en la forma del mismo álabe. Luego tenemos que lixiviar el núcleo, y lo hacemos en una solución cáustica de hidróxido de potasio y sodio, a cierta presión y temperatura para disolver el núcleo. Eso va a dejar los conductos del núcleo completamente vacíos. Y esos conductos son el verdadero secreto de la supervivencia de los álabes. A medida que el aire fluye, es turbulento y por lo tanto puede eliminar mucho más calor de la superficie del álabe. ¿Te refieres a estos relieves? Exacto, sí, estos relieves. Son intencionales para disparar el flujo hacia... Para disparar y turbulizar el flujo de aire de manera que extraiga la mayor cantidad de calor posible del metal. Y llegamos a la parte interesante, el enfriamiento por película. Como en el ejemplo del cubo de hielo en el horno, queremos mantener los álabes frescos. Aquí comenzamos a perforar lo que llamamos orificios de enfriamiento por película. Lo que buscamos es acceder a esos conductos de enfriamiento. Vimos antes este núcleo. Estos conductos de enfriamiento están dentro. Los orificios deben llegar directamente a esos conductos de enfriamiento para permitir que el aire salga. Entonces el aire va a fluir como una película sobre la superficie del álabe, un agujero de enfriamiento por película para crear una capa de aire que evita que el metal se derrita a esas temperaturas. Este aire de enfriamiento no es precisamente frío, en realidad proviene de la sección del compresor de alta presión del motor a unos 600 grados Celsius, pero es lo suficientemente fresco como para que los álabes no se derritan. Pero eso no es suficiente. Y no se puede solo agregar más aire de enfriamiento porque cada extra de aire que se utiliza del compresor se pierde en el empuje y eso hace que el motor sea menos eficiente.
Por eso, cada álave de la turbina también está recubierto con 2 capas protectoras. Primero, una fina capa de enlace metálico que resiste la oxidación y luego una capa superior de cerámica. Aunque solo tiene un grosor de aproximadamente 1/4 de milímetro, este recubrimiento cerámico puede mantener el metal debajo suyo entre 100 y 170 grados más frío de lo que estaría sin él. Y esta es la última barrera que impide que los álabes se derritan. Ahora que tenemos esta increíble pieza de ingeniería que puede soportar el gas a 1500 grados, la carga intensa y la oxidación, el problema debería estar resuelto. Bueno, debería, salvo por un detalle. A 36,000 pies de altura, no lo creerías, pero hay suciedad y polvo en la atmósfera que nuestros motores absorben. El polvo y la suciedad se adhieren a los álabes, pero también pasan por todo el circuito de enfriamiento y bloquean el paso del aire que enfría los álabes. Y entonces se queman. Cada vez que me subo a un avión pienso, esto no funcionará. No, es increíble cómo puede funcionar un motor, porque hay muchas piezas en movimiento, muchas partes, el entorno es terrible. Y además hay polvo y suciedad, lo cual es muy malo. Estoy en testbed 80 y están a punto de encender este motor a reacción y luego lanzarle polvo. El mismo material que compone la arena y la ceniza volcánica es exactamente lo que los motores reales encuentran en vuelo. Este es el motor 97K. Se utiliza en el A350 y es nuestra versión de alto empuje. Produce 97,000 libras de empuje. Cuando estamos operando un motor como este, intentamos recrear cuidadosamente lo que sucede en servicio. ¿Cuánto polvo entra en el motor? No mucho. Fue sorprendente cuando descubrí cuánto ponemos en realidad. Hablamos de cucharadas por ciclo. Control del SO encendido. Energía de acondicionamiento encendida. Palanca de combustible activada. Comando de arranque en 3, 2, 1, ahora. ¿Pero qué le hace realmente al motor a reacción el polvo que entra? Una vez que llega a la sección caliente del motor y alcanza los álabes de turbina, se va a derretir. Y entonces se adhiere al exterior de los componentes de la turbina y lentamente arranca capas del recubrimiento de la barrera térmica. Y se pierde la reducción de temperatura que proporciona el recubrimiento y la alineación de níquel debajo se calienta cada vez más. Ahí es cuando comienza a deteriorarse la turbina. Por eso los ingenieros de Rolls-Royce siguen perfeccionando estos álabes, desarrollando nuevos recubrimientos cerámicos diseñados para resistir el polvo fundido y extender la vida útil de la turbina hasta en un 30%. Ese es solo el último paso en una historia que se ha ido desarrollando por décadas. Estos álabes se han refinado y perfeccionado hasta el punto en que operan justo al límite de lo que es básicamente posible. Siempre están al filo de la navaja, llevando cada material, cada proceso al límite para construir un motor que pueda hacer lo que parece imposible, funcionar a temperaturas más altas que su punto de fusión. Entre más aprendía sobre el entorno brutal que estos álabes deben soportar, más me parecía que no debían funcionar. Y sin embargo, lo hacen. Todos los días estas máquinas transportan a millones de personas por todo el mundo y apenas nos detenemos a pensar en ellas. Son un monumento a la inventiva humana, a lo que ocurre cuando nos negamos a aceptar límites, cuando convertimos lo imposible en rutina.